Mónica Lavín, desde Lo Salvaje, demuestra hasta qué punto tú estás unida al cuento. Y creo yo, no soy crítica ni mucho menos, pero que es uno de tus mejores libros, la verdad. Esto, Ay, Moni. después de haberlo leído, tiene como esa cosa tan americana, ¿no? Como tú contaste la otra vez en tu presentación. Es ese aire que remite a una época y a una época literaria totalmente, ¿no? ¿Lo Mira qué sientes bonito. así? Sí, me encanta que me digas eso porque yo creo que son los escritores que he leído en cuento más. Claro. Son los que me han, ¿qué te diré? Me han emocionado más, me han intrigado más, me he sentido muy aliada de su mirada, ¿no? Y pues, eso me gusta, que por ahí, me sumo a su manera de ver el mundo, que no explica demasiado, ¿no? Me gusta esta no explicación excesiva y esta me gusta la sutileza que logran a veces estos autores que admiro, y si yo lo puedo de repente, eh, lograr, sí, siento que estoy conversando con ellos, ¿no? Después Siento de, que estoy ahí. después de leer tu libro, leí otra vez El nadador de John Cheever, que yo no lo he leído mucho, pero El nadador lo he leído muchísimo, digamos, ¿no? Y encontré precisamente esa sutileza y al mismo tiempo esa disconformidad con la vida, ¿no? Que Sí. eso era lo que mostraban, digamos, ¿no? No importa lo que te pase, es importante que no estamos a gusto con esta vida, pero no a gusto, que bueno, que me pasa tal trabajo, tal, sino un a gusto existencial, ¿no? Sí, o sea, como que hay una protesta interior, ¿no? Mm. Hay un fuera de lugar. Creo que siempre esta idea de un vacío, ¿no? De una especie de hueco que no se logra llenar. Eso me gusta mucho del nadador en Mm. esta cosa delirante, además de nadar albercas como si fueran un río y que parece como el río de la vida también. Ay, fíjate que eso es lo que me gusta de los grandes o de los cuentos, es que los vuelves a leer y te dan Sí, un adicional, ¿no? sí. Tienen otra cosa porque creo que van más allá de lo que el autor se propuso y por cómo está contando, tienen muchísimas como estas ondas cuando tiras una piedra y eso, sí, esta inconformidad de los personajes, que a veces no es con algo muy grande y espectacular que nos permite estar, manifestar nuestro o desacuerdo, o enojo, o tristeza, sino es con algo que es menos visible, pero que está ahí punzando. El puro paso del tiempo, Ujú, ¿no? El ujú, decaimiento del cuerpo, cómo cambia la ciudad, cómo cambian las relaciones amorosas, todo eso. ujú. Todo eso que no vamos a detener, además. Sí, tú hablaste precisamente del final del nadador, y bueno, lo volví a leer, y a mí no me producen tantas cosas, digamos, ¿no? Encuentra la casa sola y se va, qué sé yo, pero precisamente no es el final de tus cuentos, de los cuentos que estamos, a los que nos estamos refiriendo, lo que más nos seduce, No, sino lo que se está contando, digamos, ¿no? A veces, yo también tengo alumnos y a veces les digo, es que no importa el final del cuento, importa cómo lo cuentes, digamos, ¿no? claro. Sí, no se trata de qué sorpresa te va a dar al Claro, final, no. cómo te va a retorcer, ¿no? A veces cree uno, o a veces empieza escribiendo un poco como con esa idea, ¿no? De una anécdota estrujante o, ay, pero después te das cuenta que es el tránsito, que es cómo está desarrollado de manera que hace visibles ciertas cosas. Hay un cuento que me encantaría haber hecho algún tipo de conversación escribiendo mi propio cuento con un cuento de Grace Paley, que se llama En la biblioteca o algo así, y es solo una mujer que va a devolver libros en la biblioteca de Nueva York. Se ha tardado 30 años en devolverlos. Entonces, toda la reflexión y se encuentra al exmarido. Bueno,
todo lo que se dicen mientras ella trae sus libritos, todo lo que pasa en de veras 4 cuartillas. Es así la vida entera, el olor al tocino, y todo en esto que atrapa, que el cuento tiene este límite de que solo ese suceso va a devolver los libros a la biblioteca, y al final decide no devolverlos porque ya se le olvidó lo que como los Mm, leyó hace tanto, decide claro, quedárselos. Pero no importa ese final, importa lo que pasó en medio, y sí, lo es que cierto. reveló de la vida misma y del personaje, ¿no? Ahora, nosotros siempre estamos alabando nuestra función de escritor o periodista porque pareciera ser que siempre nos hace jóvenes, digamos. Me parece que es la única ventaja que tenemos con respecto a las otras profesiones, ¿no? Djokovic, por ejemplo, ya se está retirando y tiene 37 años. Digo, ¿cómo puede ser, no? A los 37 años yo recién empezaba a vivir. Pero una de las cosas que vi en estos cuentos es tu ser adolescente, tu ser juvenil, tu ser yéndote para donde la letra te llevara, digamos, ¿no? Y me parece a mí que ya sin las presiones de la editorial, de los amigos, de todo, te largaste a escribir este libro de cuentos. ¿Es un poco así? Sí, fíjate que yo lo que creo es que con el tiempo lo que se conquista es una libertad en muchos Claro. sentidos, ¿no? Ujú. En muchos sentidos uno es más desparpajado, más, eh, más, haciendo lo que a uno se le pega la gana, Ujú. porque nos lo hemos ganado y porque se nos da la gana, por Claro. otro lado, y porque, ¿por qué no? Ujú. Entonces sí, yo creo que a mí este libro me emociona mucho porque además hay mucho tiempo aglutinado en él, de diferentes búsquedas, travesuras, como le podríamos llamar, em, navegaciones a diferentes lugares, pieles, momentos, em, y y y sí, por ejemplo, ese cuento que escribí del deprimido, de repente me sentí tan felizmente loca. O sea, permitir, porque yo siempre soy muy ceñida al realismo y, ¿no? Claro. Así he estado, así he escrito, y de repente así como, bueno, dejemos que pasen otras cosas. O sea, y sí, muy llevada por posibilidades dentro de lo canónico que es el cuento. Pero eso me Ujú. gusta. Es el reto del tablero donde las jugadas, pues, no se puede uno desparramar porque ya te olvidaste de lo ceñido y del impacto del cuento, pero dentro de eso, ¿cómo podemos flotar de otra manera, no? Uno de los cuentos que me llamó la atención fue precisamente la relación que existe entre los hermanos, digamos, ¿no? Esta, esta estos hermanos que se encuentran en un viaje en tren y bueno, la persona luego, bueno, no importa cómo queda, pero yo pienso, yo tengo 7 hermanos y, y no sé cómo será mi relación con ellos. Hace bastante que no los veo, a unos cuantos, pero hay como un amor que es un poco inexplicable, digamos, creo yo, en esta Cierto. edad, ¿no? No sé por qué uno ama a esa persona finalmente. Y sí es cierto, fíjate que quizás a veces es un tema un tipo de relación no tan Sí. explorada, ¿verdad? Ujú. Porque también puede ser conflictiva, desde luego, Claro. pero fíjate, como yo tengo un hermano que siempre ha vivido lejos, creo que y es más chico, yo Ujú. siempre he sido la hermana grande, Ujú. ¿no? La que como que desde pequeños, los 2 desde yo era un adolescente y él un niño. Yo era una joven y él un adolescente. Y esta diferencia siempre nos dio una cierta complicidad, donde yo podía ser juguetona con él y él me acompañaba en mis locuras también, que si vamos a subir al Iztaccíhuatl, y mi pobre hermano me hacía caso. Bueno, eso me ha pasado con mis hermanos, hasta que con mi hermana, que es mucho más cercana en edad, hasta que se rebeló, porque yo era la hermana mayor. Pero con mi hermano hemos mantenido como nos vemos, vivió lejos mucho tiempo, no lo veía por años, de repente lo veo,
Y entonces me mueve mucho, fíjate, la relación a una especie de cómplice ternura y, 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 y como yo hice ese viaje a San Diego con él, o sea, sí nos vimos en San Diego y ahí surgió, era como mirarnos desde nuestras adulteces y nuestros momentos, y el cuento me dio la oportunidad de eso, de mirar al hermano, Ujú. que por Sí. cierto siempre está buscando dónde beber en terrazas, en lo alto. Él se sabe todas, es por eso en este cuento está el Hyatt arri que yo jamás hubiera ido. Nuestras formas de vida y lo que hacemos es totalmente distinto, pero Ujú. quizás eso es muy atractivo. Es: Ah, "Ah, a ver cómo ves, ¿él qué hace? ¿Él qué me dice? Que las mejores margaritas". Bueno, vamos vamos a que es como escribir, eso es como escribir un poco, atreverse a meter y mirar otros mundos y no estar solo en la trinchera de uno, ¿no? ujú. Ahora, como hermano mayor también, uno, me parece, yo soy también hermano mayor de 7 hermanos, me parece Ah, que uno empieza también a ser un poco madre, digamos, por lo menos a desear que no les vaya mal, digamos. ¿No? sí. Sí, a protegerlos de cierta Sí, manera, como si uno sí, tuviera una misión. Yo de repente sí, digo, tengo la misión de la concordia o la misión de la memoria, porque por lo menos tú y yo tenemos una memoria que ellos no tienen. O claro, sea, ellos un poquito, pero sí tenemos otra, ¿no? claro. Sí, eso Y es cierto. y y eso lo he notado en el tiempo, que de repente ellos no saben unas cosas que yo sí pude atestiguar, y mi hermano pequeño tiene otras memorias que se añaden Claro. a la historia de familia de manera muy interesante, pero la familia es un tema que me gusta, me interesa. Mira, Cheever también tiene un cuento de hermanos que me Mm, gustó mucho, ya no recuerdo el título, pero era en una casa como de estas de Connecticut, con acantilados o estos paisajes, y era una reunión de hermanos, hermanos ya casados. Y había algo de cómo de lo que se dicen y no lo se dicen maravilloso. No me ujú. acuerdo de la anécdota, fíjate, eso pasa con los cuentos. A veces la anécdota ya se va, pero hay algo, ¿verdad? De lo de lo íntimo que está ahí dicho a través de una situación que queda. Como hija mayor, cómo te has convertido en escritora? A través veía eh, el origen de Marguerite Yourcenar, que ella desde chiquita fue intelectual, porque su padre aparte decidió que ella fuera una intelectual, y no estoy hablando de una artista, estoy hablando de una intelectual, Claro. donde, bueno, ensayos y idiomas y todo, digamos, ¿no? Nosotros, en cambio, no tuvimos esa guía y fuimos, no sé, como absurdas en nuestra vida normal, ¿no? ¿Cómo piensas eso? Sí, mira, aunque mis padres eran lo cuento ahí en Últimos días de mis padres, em, sí eran lectores y les gustaba el arte. Y como venían de una los 2 de unas, pues, ya ves, de la guerra, mi madre, la guerra civil española, y mi padre de unos migrantes españoles a Chiapas, pero matan a su padre. Entonces, en realidad, mi padre tiene que trabajar muy pronto, o sea, no le da tiempo de estudiar nada, ni No. no es plan, no es parte de lo que puede hacer. Tiene que ganarse la vida y ayudar a su madre viuda, y mi madre quería estudiar arte, pero no la dejaron. Estudió decoración. Pero tiene su título en la universidad femenina, nada más no la dejaron entrar a San Carlos, que porque era un ambiente, pero sí viví en un entorno donde el arte importaba, donde se oía música, em, donde como ellos no habían hecho lo que de verdad querían, habían logrado darnos un bienestar, porque también eso querían, porque ellos habían vivido carencias, pero hablaban de: "Hagan ustedes lo que quieran", y a lo que les pareció muy raro es que yo estudiara biología, por ejemplo. Pero claro, yo quería marcar mi raya, yo porque me decían: "¿Por qué no estudias letras?". Fíjate, mis padres eran los que me decían: "Pero si te gusta leer y escribir". Entonces, de alguna manera me empujaban, pero yo no quería ser intelectual. No quería ser intelectual. Yo amaba, y amo todavía
como la explicación que la ciencia puede dar. Me Ajá. parece, ay, me parece maravillosa y tiene su estética y tiene otros códigos. Y y a veces lo intelectual yo lo relacionaba con cierta pedantería y cerrazón y un mundo muy críptico. Entonces yo mi rebeldía era estudiar biología y marcar mi raya, pero era como si ellos supieran que tarde o temprano yo iba a ser yo iba a ser escritora, porque cuando lo decidí, lo celebraron. Mi Ujú. padre me decía, fíjate, cuando acabé biología, me decía: yo te beco un año". Fíjate mi generación, que yo decía: "No, yo tengo que trabajar, vivir en mi yo ya rentarme un lugar, ¿qué voy a hacer en casa de mis padres becada y escribiendo?". Me parecía indigno de la mujer que yo me había propuesto ser y de mi época y de los códigos de la época, y entonces no le acepté esa oferta. Ujú. Pero Ay, si la tuviéramos hoy, si la tuvieras hoy, no sería maravilloso. claro, o sea, debí yo tuve todas las oportunidades esas y andaba por esta idea de la independencia, ¿no? Ahora, por supuesto que comparo este libro con el de tus padres, y en este libro hay como una especie de rebelión, digamos, no hay ninguna nostalgia. Acá es Ay, sí, tiempo presente, y es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? sí, 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 sí. Y además siento que el cuento siempre tiene una malicia. Para mí es un Claro. género donde la malicia, em, rige, ¿no? Entonces, eh a mí me gusta porque es más la parte oscura que me gusta estar explorando, también cierta ironía, cierta perplejidad, y quizás solo hay un cuento nostálgico, el último, el del tren, el del yugoslavo, Mm, no sé, no, tampoco es nostálgico. Nostálgico es porque el personaje ya no existe, ¿no? Pero sí, para mí el cuento siempre es como una liberación de la ujú, vida misma. Es es salir a recreo es salir a recreo, porque incluso si hay algo mío que me produce la idea del cuento, de todos modos el tratamiento hace que se vuelva otra cosa, y ujú. no es una expresión de de ni catártica ni nada, es otra cosa, es un material literario, ¿no? Sí, eso es cierto. Por otro lado, pareciera ser que como escritora, tú dices, bueno, muy bien, escribí el de los padres, maravilloso, todos me felicitan, todo esto, pero ahora a darle una vuelta, digamos, ¿no? ¿Produces Desde eso? luego. Sí, Sí, siento eso, aunque algunos cuentos fueron escritos, sí, sí, pues, sí, claro, de claro. antes, pero a la hora que los reúno, a la hora que escribo el último y lo junto, sí me siento porque mira, me decía, por ejemplo, un amigo, escritor: "No, ahora que ya que escribiste autoficción o novela testimonial, como le quieras llamar, síguete por ahí". Yo no me he podido seguir por ahí. Claro. Lo que estoy escribiendo ahora es otro tipo de juego, pero quizás fue muy necesario escribir Últimos días de mis padres para para saltar una valla o no saltar una valla, incorporar y montarme sobre mi historia personal, montarme sobre ella para pues, la escritura es finalmente lo que nos pone en la vida, nos nos salva y nos tiene en el presente. Es eso que tú dices también, la escritura siempre es presente, ¿no? Eso es cierto. Siempre es Ah, presente. ahora, hay una gran diferencia, y a mí me encanta poder verlo a eso, entre tu libro Yo la mejor de todas, ¿cómo era? La peor. Yo la peor de todas, hasta esta, digamos, ¿no? Hay Sí. una evolución constante, pero no porque cada libro marque esa evolución, sino porque hay un deseo tuyo de evolucionar, ¿verdad? Sí. Mira, a mí cuando me dicen, me llaman, me invitan otra vez a hablar de Yo la peor y ya me va costando trabajo porque yo ya no estoy ahí, Claro, ¿no? Yo claro. ya no estoy ahí, tampoco soy la experta en Sor Juana, ni mucho menos. Escribí una novela sobre Sor Juana, hice una propuesta, pero es como que el mundo de afuera a veces me quiere ver ahí. Ya sabemos que el cuento tiene menos lectores, por ejemplo. No tiene menos lectores y que el acompañamiento, pues, va a ser como
más discreto tal vez, pero este, pues, libro me está dando sorpresas, Ujú, porque a lo mejor lo otro ha pavimentado eh, una voluntad lectora, porque ujú, no saben qué se van a encontrar, pero una voluntad lectora, y a mí me gusta la idea de poder ser esa, la de los cuentos, de ser vista como esa que está escribiendo estos cuentos de ahora y que esa es la que pienso ser. ujú. Ahora, desde el lenguaje, ¿cómo haces precisamente el tema del cuento? A veces el lenguaje es muy dificultoso, digamos, ¿no? Porque uno automáticamente tiende a escribir con las mismas iniciales, tiende a hacer trabalenguas entre las palabras, y hay que desmenuzar todo eso para dejar un lenguaje que decía Paul Auster que conforme uno iba creciendo como escritor, la visión de uno era precisamente que no haya más palabras en el final, digamos, ¿no? Sí, sí, y a mí me parece que el cuento permite ese trabajo con el Claro. lenguaje. Yo seguramente los poetas dirán que todavía más la poesía, sin duda, pero el cuento es esta posibilidad de, de, de oír, de tener el tono desde el principio al final y de trabajar pues, con rigor, pero con la naturalidad que pide el texto que para mí como no lo hace igual la novela. Quizás Mm, porque la novela en su extensión, pero además cada cuento es un universo que pide un tono distinto, claro. que pide sus propias palabras, y y y me gusta ese trabajo que pide con el lenguaje el cuento. Eh, mm, Me hace como mucho más enamorada de ese trabajo delicado, de esa filigrana que quieres lograr, o de repente tener oración o imágenes. Me gusta mucho lograr ciertas imágenes, claro, con el lenguaje, eh, y y de repente esos pequeños como destellos que uno siente que ha logrado, ah, son a veces la razón de la escritura, esos destellos. Totalmente. ¿Y cómo escribir un cuento sin adjetivos, sin palabras que se mezclen, que tengan la misma sílabas? ¿Cómo Sin hacer? sin demás, ¿no? Sin Sí, excesivas explicaciones o, y entonces, pues, a mí me gusta leer, bueno, los leo varias veces en pantalla, después en impreso, porque no se mira igual, para mí nunca se mira igual, y más el cuento que es como una pieza, ¿no? Es una pieza, casi una escultura. Entonces, claro. la puedes mirar en el texto, impreso, y luego la lectura en voz alta, porque difícilmente te lees una novela en voz alta toda, a veces lees pedazos, pero el cuento sí lo puedes leer en voz alta y oírlo, y además te das cuenta que te atoras en el mismo sitio todas las veces. Y sabes que ahí hay un problema con el lenguaje o con la construcción de la oración, algo sobra. Esta idea de que no falte, no sobre, que me gusta mucho del ejercicio de las palabras, de la dosis de las palabras. Ujú. Ahora, bueno, para ir terminando, tus cuentos salieron publicados en Tusquets, una editorial sumamente prestigiosa. En ese sentido, ¿cómo fue precisamente publicar en esa editorial, Mónica? Fíjate que bueno, es que estoy con Planeta, el grupo Planeta tiene sellos diferentes. Mm, Entonces, los cuentos que tienen esta vocación claramente yo digo, el cuento siempre es literario, ujú, si no, ni es cuento. Y las claro. novelas no necesariamente, a veces son largas historias, ¿no? Pero no Ujú, necesariamente hacen una propuesta literaria, un algo más. Y por eso me encanta estar en Tusquets con ujú. los cuentos, porque me parece que es el sello que le va a los cuentos, que ya le dice eso algo al lector, ¿no? Tusquets le dice algo al lector, el tipo de portada, entonces me siento que es la casa adecuada para este libro. ¿Estás contenta entonces con Planeta? Estoy contenta con Planeta, sí, claro que sí. Ujú, Sí, estoy contenta porque me tratan bien. A veces es ujú, lo que uno quiere, interlocución, hablar. Tengo un buen editor que además que es muy joven, pero ujú. cómo conversamos el libro de cuentos.
Ujú, cómo lo conversamos, cómo le damos el orden, yo propongo algo, todo esto que finalmente es un diálogo que yo aprecio y que me enriquece. ujú, Y que además me doy cuenta que a veces es una conversación intergeneracional, de miradas distintas. Entonces, cómo hay que defender la mirada también desde la que soy, por lo que he vivido y el tiempo en el que vivimos, que no necesariamente es del único que puedo hablar, ¿no? Es decir, no entro nada más en los códigos de las escritoras jóvenes de hoy. ujú. Bueno, y la última es Desde lo salvaje, propicia como un estado de rebeldía frente a tu propia literatura. ¿Lo sigues conservando? ¿Cuál es lo que viene? ¿Qué piensas ahora después de este gran libro? Gracias, Mónica, te me congelaste un ratito, pero Ah, pienso, sí, ¿sabes qué? Estoy trabajando una novela, ahora sí que muy desparpajada y ujú, despotricada. Estoy, en ese mismo espíritu del lado salvaje, em, permitiéndome ciertas cosas. No quiero decir de qué es todavía. Tiene que ver con la escritura misma, con ser mujer escritora, eh, y con lo que me empezaste diciendo en la conversación, ujú, de que a mí me gustaba mucho que estos cuentistas de cierta época de Estados Unidos, tiene que ver también con eso, y me has hecho esa revelación tú a mí, que yo sigo en esa obsesión que también tiene que ver con esta novela que sigue, y, ay, que estoy, ¿qué te diré? Ya sabes que la vida, a veces, le quieres estar diciendo a la vida: "Detente, déjame meterme bien a fondo", y hay momentos de más concentración, menos concentración, pero ahí voy con esta con esto que tú me dices que notas y que espero que esté y que siga siendo yo consecuente con esto que ves en los cuentos en este nuevo proyecto de novela. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Felicidades. Mónica, Un gracias. abrazote. Un abrazo para ti, ¿eh? Y tu blusa esa de Jalapa, la próxima vez me dices dónde vas a esa tienda, ¿eh? Perfecto. Un abrazo. Un abrazo, chao.